favor. ¿A cuántos nos cuesta levantarnos? Bueno, ustedes de hecho creo que vienen al tercer servicio de IBF por eso, ¿no? Claro, porque para el primero o para el segundo no llegan. Creo que a la mayoría de nosotros nos cuesta. Mire, tengo un familiar que vivía con nosotros en casa y realmente ha sido la persona que le he visto que más le cuesta levantarse, despertarse. Imagínese usted que bajamos a desayunar después de que él ya se había duchado, se había puesto la ropa del uniforme, él estaba en el colegio, yo estaba en la universidad, se había puesto la ropa del uniforme, bajó, desayunó y le faltaba el saco. Entonces sube a ponerse el saco, entonces apúrate para irnos todos. Bajará. Me subo a verle y le encuentro en la cama acostado con una manga aquí, otra manga acá, así bien dormido, no avanzó a ponerse el saco. Mire, esto de levantarnos para muchos de nosotros sí nos cuesta. Y más en un lugar como el que estamos, aquí en Quito, 2.800 metros sobre el nivel del mar, friecito, las cobijitas ahí que nos abrigan, y esos 5 minutitos últimos son los más ricos, ¿no? Y a veces cuando nos pasamos, estamos en carreras y estamos en susto. ¿Sabe que grandes empresarios, personas de éxito, en sus libros una de las cosas que normalmente recomiendan es levantarse temprano? Dicen que cuando nos levantamos temprano tenemos mejores ideas, resolvemos mejor las cosas, aprovechamos más el día. Levantarse es algo que nos cuesta. Levántate es una palabra que denota una acción, y en la Biblia se recoge esta palabra como un cambio de temporada. 118 veces se repite en la Biblia la palabra levántate. El mensaje de hoy se llama es hora de levantarse. Mire, levántate es una orden de Dios para ir de la pasividad a la acción. De la pasividad a la acción. Levantarse nos cuesta. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo permanecer recostados. Y si vamos a la vida práctica, hay personas que cuando atravesamos desiertos nos acostumbramos al desierto y nos quedamos a vivir en el desierto. Y pasan los años y seguimos en el proceso. Y pasa el tiempo y seguimos en lo mismo. Y estamos allí en el estado de victimización, pobrecito yo. Es que alguien me hizo, es que alguien me dijo, es que las cosas no salen, es que pobrecito, y nos quedamos a vivir en el desierto. Levántate es una orden del Señor para salir de la derrota e ir por la victoria. Para salir de la oscuridad e ir a la luz. Para salir del miedo e ir a la fe. Para salir de la frustración y llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Imagine por un instante el pueblo del Señor viviendo ese cautiverio en Babilonia, más o menos 50, 60 años hasta que pudieron salir. Y cuando regresan a Jerusalén, se encuentran con la ciudad quemada, se encuentran con la ciudad destruida, se encuentran con sus casas quizás deshabitadas, acabadas. La primera gente que llegó, sin duda, se sintió frustrada por lo que estaba mirando. Y la primera orden que Dios les da, se recoge en Isaías 61. Dios les dice lo siguiente, les dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y uno diría, pero ¿cómo si todo está terminado? ¿Cómo es que levántate, resplandece? Claro, porque cuando estamos caídos es cuando el Señor nos muestra que no es por nosotros, sino es por Él. Levántate viene del hebreo kum y significa, entre otras cosas, levántate, claro, pero también significa afírmate. Dígase usted mismo, afírmate. A ver, sentado en esa silla, ¿cómo se afirmaría usted? ¿Ya? También dice ármate. Significa ármate. ¿Cómo se armaría usted ahí? Los que están, ¿cómo se armarían? Dice endereza. Significa también endereza. Dígale al de al lado, significa cumple. Levántate, es cumple. Ay, es que yo, pobrecito, es que no puedo porque no tengo trabajo, no puedo. Cumple. Dígale pues a los del SUPA si es que no tengo trabajo, a ver qué le pasa. Significa permanece, significa ordénate, reconstrúyete, renuévate, resiste, ejecuta. En una sola palabra, cum. Todo eso es lo que se quiere transmitir. Un cambio de temporada, salir de la pasividad e ir a la acción. Jesús le dijo también esta orden a un paralítico. No solamente Dios Padre al pueblo de Israel. Jesús le dice lo siguiente a un paralítico. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. ¿Sabe cuál es el problema?
que hay gente que le encanta la camilla. ¿No ve que la camilla es más cómodo? Cuando usted está en la camilla, cualquier cosa le dan. Pobrecito, ayudémosle. Pobrecito. Entonces, encontraron en el estado de victimización un estado para conseguir sin mucho esfuerzo lo que necesitan. Y la orden de Jesús es: levántate, alza tu camilla y camina. Deja de vivir en el estado que estás viviendo, llamando a la lástima. ¿Sabe? Nosotros, como cultura ecuatoriana, lamentablemente tenemos esto muy arraigado en nosotros. Uno de los mayores pesos que tenemos para levantarnos es el resentimiento. Somos campeones mundiales. No. Somos campeones del universo los ecuatorianos en resentimiento. Mire, vamos nosotros a comer en un restaurante donde siempre comemos, pero resulta que justo ese día no estuvo la cosa a tiempo, nos tocó hacer cola, no estuvo con el mismo sabor, le faltó sal, no nos atendieron bien. Y en vez de acercarnos y decir: oiga, hoy la atención estuvo mala, ¿sabe qué es lo que hacemos? Nos resentimos y no volvemos nunca más. Así somos. Y es preferible vivir así, decimos, antes que llegar a tener ese trago amargo de confrontar. Entonces lo que vamos diciendo es: ya no es lo mismo, ya no irán para allá, ya no está igual, ya. Mire, hay gente que le encanta la camilla porque ahí encontró una manera de que las cosas lleguen suaves. Dios le dijo a su pueblo: levántate. Jesús le dijo a un paralítico: levántate. Pero también los discípulos vivieron algo. Estamos estudiando justamente el libro de los Hechos. Llegamos al capítulo 3 y la primera parte de este capítulo nos muestra lo que estaba sucediendo. Se sienten los discípulos desafiados, a pesar de la adversidad que estaban viviendo, compartir las noticias de Jesús. Entonces salen a la calle, aunque su cabeza tenía precio, aunque los buscaban para matarlos, aunque la gente les acusaba de haberse robado el cuerpo de Jesús, aunque ellos estaban frustrados porque Jesús les dijo: no vengo a tomarme las armas como ustedes piensan. Aunque Jesús ya se había ido, decidieron salir a la calle y se fueron a hacer lo que hacían siempre, a congregarse. Se fueron al templo a la hora de la oración. Y entonces Pedro y Juan, cuando entraban al templo, se encuentran con un mendigo, una persona que era coja de nacimiento, que estaba acostumbrada a la camilla, que su vida se resumía a que su familia le deje en la entrada a ver qué le pueden dar, a ver qué le pueden regalar. Pobrecito, él nació así. Y Pedro tiene una respuesta que le lleva a salir de la pasividad y le lleva a la acción. Diga conmigo: de la pasividad a la acción. Dígale al de lado: sal de la pasividad y que comience la acción. Dígale. Mire lo que dice Hechos capítulo 3 verso 6. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, no es solamente Dios Padre diciéndole al pueblo, no solamente es Jesús dando esa orden, sino que es Dios a través de un ser humano diciéndole a otro: levántate y anda. ¿Y quién es ese ser humano que ocupa? Es el bruto de Pedro. Y perdón que lo diga así, pero este Pedro es el que hace 30 días más o menos le había dicho al Señor: aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a dejar. ¿Y saben qué hizo? Es el que dijo: Señor, si tengo que morir por tu causa. Y cuando le enfrentaron y le dijeron: vos también andabas con Jesús, y él dijo: no, no le conozco. Y dice la palabra que fueron 3 veces, o sea, total y rotundamente lo negó. Es el mismo que cuando estaban crucificando al Señor, él prefirió huir. Es el mismo. Mire, la diferencia entre Pedro y Judas es que Judas se dejó consumir por la culpa y decidió con la culpa. Pedro, pese a toda su torpeza, pese a todo lo que hizo, Pedro estuvo donde tenía que estar. ¿A qué me refiero? Mire, nadie se acercó a Pedro mientras estaba llorando amargamente a decirle: levántate, ya deja eso, comienza una nueva vida con eso. Nadie. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, en el sepulcro estuvo él. Sin embargo, cuando Jesús apareció, ahí estuvo Pedro.
Cuando Jesús empezó a enseñar esos 40 días que estuvo en tierra, ahí estuvo Pedro. Cuando había que reunirse a orar, aunque sus cabezas tenían precio, ahí estuvo Pedro. En el día de Pentecostés, ahí estuvo Pedro. Y cuando tuvo que levantarse a hablar, se levantó y habló. ¿Sabe cuál es la diferencia con nosotros? La diferencia es que nosotros cuando pecamos nos sentimos demasiado culpables como para poder seguir asistiendo, como para poder seguir yendo a la iglesia. Y como pecamos, entonces decimos, mejor no me siento tan bien. Prefiero más bien aislarme. Esta mañana vengo a decirle, con sus errores y todo, con nuestras torpezas y todo, aún así el Señor anhela tener tiempos con nosotros. Esto no se trata de lo perfecto que usted puede llegar a ser. Todo lo que necesitamos para vivir en victoria, Jesús ya lo hizo. Lo que nosotros debemos es creerle y accionar en esa victoria. Mire, a veces nosotros pensamos y decimos, es que nadie ha venido donde mí y me ha dicho. Yo he sido muy honesto con ustedes. En el punto donde estamos con la iglesia, donde alrededor de 800 personas vienen cada domingo, para mí es muy difícil conocerles a todos. Y quizás usted puede estar ahí diciendo, sí, es que el pastor ya voy 3 meses y todavía no se toma un cafecito conmigo en mi casa. Y es probable que nunca lo haga, porque humanamente no avanzo. Imagínese un café con cada uno. Pero aunque yo no avanzo, lo que sí debo decirle es que Jesús sí le conoce a usted. Y al encuentro que usted viene no es conmigo, es con Dios. Y cuando usted cruza por esa puerta a buscar a Dios, no a mí, resulta que Dios puede sanar lo que usted está viviendo y le puede decir, levántate. Quizás usted aquí en la iglesia, nadie ha orado por usted. Hay momentos en la adoración donde todo el mundo llora y uno no sabe por quién orar. Quizás nadie se ha acercado y le ha dicho, levántate, como Pedro. Pero Pedro estuvo donde tenía que estar. Y de la misma manera le invito a usted que no seamos parte de esa gran estadística de los ecuatorianos que nos resentimos, sino que estemos donde tenemos que estar. Levántate no es una invitación personal, es una respuesta personal a lo que Jesús ya hizo. Jesús ya ganó la victoria. La respuesta suya es levantarse. Es hora de salir de la pasividad e ir a la acción. Y quizás usted se siente como grandes hombres de la fe. Abraham, un hombre ya viejo, que la promesa no se cumplía, que su esposa le metía en líos, que su sobrino le metía en relajos a cada rato. Una persona que seguía caminando buscando una promesa siendo una persona vieja. Quizás usted se siente igualito. Señor, yo sigo en lo mismo y no pasa nada. Pues el Señor le dice esta mañana igualito que Abraham: levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Es que soy viejo, te la voy a dar. Es que no sé cómo, te la voy a dar. Mire, cuando nuestros hijos eran pequeños, nos comprábamos nuestra primera casa. La emoción de comprarse ese primer bien era enorme. Entonces íbamos a orar por la casa, nos parábamos con el carro al frente de esta propiedad y mis hijos chiquitos estiraban la manito, ¿no? Y orábamos por la casa y decíamos: Señor, gracias porque esta va a ser nuestra casa. Cuando hacemos el contacto con el dueño de casa, me dice cuánto está pidiendo. Nos vamos a la casa, sacamos un papelito, un esfero, empezamos a hacer las cuentas. Entonces digo: a ver, vendo mi carro, más o menos me dan tanto, con eso damos un enganche. El préstamo del Seguro Social a 25 años. Chúsica, Señor, dame otra vida para sacar otro préstamo y acabar de pagar. No me iba a alcanzar. Y seguíamos yendo a orar todas las noches frente a la casa. Todas las noches con nuestros hijos orábamos. Y aquí va a ser, Señor, aquí va a ser, aquí. Hasta que un día nos llamó por teléfono el dueño de casa y nos dijo: lo que ustedes están ofreciendo, con eso nos quedamos. Mire, levantarse exige que nosotros le creamos al Señor. Lo más fácil era quedarnos en la casa llorando que no nos alcanza. Levántese y recorra la promesa que el Señor le ha dado a usted, porque le va a dar. Ay, Señor, el carrito que te he pedido, bueno, algún ratito es que no tengo. Vaya y averigüe, pues.
golpeé puertas. Y aunque parezca loco, subí hace un ratito a tomar el desayuno y me encontré con uno de los muchachos. Y me dice: pastor, quiero que ore por mi carrito. Y es un chico que está en la universidad recién. ¿Qué pasó? De una manera, el Señor le acaba de permitir sacarse un carro del año. Pero para eso hay que orar y hay que ir a preguntar y hay que averiguar y hay que buscar y hay que moverse. Levantarse exige algo más que solamente tener un anhelo. ¿Cómo no quisiera? Levántese. Abraham tuvo que recorrer la tierra antes de que el Señor le dé. O quizás usted se siente como Elías. En su momento hacía cosas un montón, le salía todo. Y de pronto Elías, alguien le dice: te voy a matar, y él decide más bien meterse en una cueva. Se cansó de luchar. Estaba tan cansado que prefirió más bien meterse en una cueva y no saber nada. Quizás usted se siente así. Hoy Dios le dice lo mismo que Elías: levántate y come, porque el largo camino te resta. A veces de esa frustración que llevamos, no queremos ni comer y nos sentimos mal. No podemos ni dormir. Y es natural del ser humano, porque antes le salía todo y ahora no le sale nada. Pues el Señor le dice esta mañana: levántate y come. Largo camino nos resta. La vida no se termina en el punto donde usted está. Esto es solamente un desierto que usted está pasando. Y el Señor le va a llevar a donde Él le prometió que le va a llevar. Largo camino le resta. Quizás usted mismo perdió la esperanza, dejó de soñar. Déjeme decirle que Dios no ha dejado de soñar con usted. Él le sigue viendo en el propósito que originalmente diseñó para usted. Largo camino le resta. No se quede en donde está. Lo que usted está viviendo solamente es una coma o es un punto y aparte. La historia continúa. El Señor va a hacer lo que dijo que va a hacer con usted. Y si Dios le dijo, Dios le cumple. Dígale al de al lado: largo camino nos resta, dígale. O quizás usted se siente como Josué. Josué frente al cuerpo de Moisés, el gran líder. Y ahora él con la responsabilidad de llevar a un pueblo rebelde a cruzar el río y luchar por la tierra. Mire, Dios le dice esto: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y si usted sigue leyendo este primer capítulo, le dice cosas hermosas como: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nadie te va a poder hacer frente. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Largo camino nos resta. Donde usted está no es el final. Levántese. La temporada cambia cuando usted decide creer y levantarse. Jesús ya hizo todo. Nuestro papel ahora es creerle y tomar acción, levantarnos. Es hora de salir del miedo e ir a la fe. Diga conmigo: del miedo a la fe. Algo que nos pasa comúnmente a los seres humanos es esto: le damos demasiado poder al miedo y atenuamos completamente la fe. Y decimos: no hago esto porque me da miedo, decimos. Mire lo que le pasó justamente a Pedro. El siguiente verso no solamente le dijo que en el nombre de Jesús levántate, sino que dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. A ver, quienes vienen regularmente a la iglesia me han escuchado decirles: ¿por qué habla de la mano derecha? ¿Por qué dice tomándolo por la mano derecha? ¿Por qué no dice tomándolo por la mano? ¿Por qué no dice tomándolo por la mano izquierda? O le agarró de la oreja y le levantó. ¿Por qué dice de la mano derecha? El pensamiento judío de la época hacía pensar de que por la mitad del hombre, de arriba abajo, corría una línea invisible. Y del lado izquierdo del ser humano estaba toda la justicia, la firmeza, el juicio. Pero del lado derecho del ser humano estaba la bondad, el amor, las promesas de Dios. Cuando dice la palabra que lo tomó por la mano derecha, lo que está diciendo es: le recordó el amor, las promesas, la bondad, la misericordia de Dios. Pese a lo que usted está pasando, pese a lo que está viviendo, pese a haber fallado, el Señor le sigue amando y sigue siendo bueno. Y cuando habla de que se le afirmaron los pies, los tobillos, tiene que ver con un pensamiento judío de la época.
Ellos ungían los pies de las personas porque pensaban que las convicciones estaban en los pies. Representaban los pies las convicciones. Entonces la gente se movía por convicción, no por emoción. Entonces, cuando a este hombre le recuerdan la bondad, la misericordia, el amor del Señor para él, sus convicciones se afirman. Hemos contratado un modelo para que nos pueda ayudar. Pensemos por un instante que tú estás caído, Olga. Cállate ahí. A ver, deja nomás. A ver, si yo le digo a Olger, levántate, ¿creen que se levantaría? Se acomoda más el Olger. Le digo, Olger, levántate. Olger, levántate. Levántate. ¿Creen que se va a levantar? Peor si le digo, Olger, levántate. ¿Qué creen que me diría? Levántate vos, ¿no es cierto? Más o menos esto es lo que pasa cuando decimos, a mí la iglesia me hirió, Olgerito. A mí también por dos, ¿no? Sí, es que ahí en la iglesia es que esto me pasó, es que a mí, es que esto y lo otro, por eso estoy resentido, por eso no voy, por eso no hago. Mire, nadie se levanta estando en el piso. Por eso es que el Señor nos da a nosotros primero la orden, levántate, para que después nosotros podamos decirle, Olger, el Señor todavía cree en ti. Su amor, su misericordia no te va a fallar. Tú sigues siendo amado, tú sigues siendo anhelado por Dios. Entonces sus convicciones se van a afirmar y Él se va a poner de pie. Mire, esto no se trata de excluir a la gente porque la gente pecó. No. Esto se trata de decirle a la gente que aunque esté en el piso, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate porque el Señor sigue soñando contigo. Gracias, Rogerito. Mire, Pedro no solamente hizo una declaración. Pedro tuvo una acción con la persona. No se trata solamente de compartir el amor del Señor. Se trata de tener acciones que le hagan saber a la gente cómo es Dios, para que puedan confiar, conocerlo, descansar en Dios. Cuando hay alguien que nos lleva a Jesús y tiene acciones a favor de nuestra fe, entonces nuestras convicciones se fortalecen. Hay acciones que pueden afirmar convicciones y el Señor está esperando que usted esté de pie para que usted pueda seguir fortaleciendo a otra gente. No siga abrazado a la camilla. Tome la camilla, bótele a un lado. A todos nos han herido en las iglesias, a todos nos han tratado mal, a todos un día no nos saludaron, a todos algún día nos defraudaron, a todos algún día rompieron una promesa, rompieron quizás la confidencialidad, porque esto está hecho de personas. Y cada vez que eso pasa, recordamos quién va al frente de la iglesia y no somos ninguno de nosotros. Pero quedarnos llorando lo que ya pasó no nos hace nada bien. Porque no solamente que estamos nosotros en el piso, sino que hay un montón de gente también que está en el piso, que podría levantarse si usted deja de tener lástima por usted mismo. El plan del Señor es sacarnos de la derrota para ir a la victoria. Diga conmigo, de la derrota a la victoria. Mire lo que dice el verso 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Una de las cosas que nosotros miramos cuando alguien está de pie, cuando alguien está fortalecido en victoria con el Señor, ¿sabe qué? Es que nunca viene solo a la iglesia. Viene con otro al que ha levantado, que entra saltando, que entra dando gracias a Dios, alabando a Dios por lo que Dios está haciendo con él. Usted pregúntese, ¿cuántas personas ha traído usted a la iglesia en este año, en estos 2 meses que vamos? ¿Será que usted vive solamente con lástima de usted mismo? ¿O será que usted está creyéndole al Señor diciendo, el Señor ya ganó la victoria? Por eso
Voy a seguir recorriendo el camino aunque todavía no tenga la promesa cumplida. Voy a salir de la cueva aunque todavía me siento mal, aunque todavía tengo hambre. Voy a conquistar la tierra aunque tengo miedo. Una de las cosas que nosotros debemos comprender es que Dios no nos llamó a ser espectadores pasivos. Dios nos llamó a ser protagonistas de su plan, del mover de su Santo Espíritu. Porque cuando alguien tiene una acción en favor de otro, entonces ese seguidor de Jesús comienza a multiplicar la obra de Dios en la tierra. Vivir resentidos, tirados en el suelo, lamentándonos, aislados, frustrados, porque las cosas no salen como yo quiero que salgan. Mire, ese no es el propósito de Dios. El peso más grande que tenemos para levantarnos se llama resentimiento. Todos tenemos algo por qué resentirnos. Todos. Usted decide si abraza eso, si sigue abrazado a la camilla o la suelta y comienza a vivir lo que Dios quiere para su vida. El resentimiento es ese peso que no te va a dejar levantarte. Y Dios no te ha escogido para que seas un muro de los lamentos. Dios te escogió para que seas bendecido y seas bendición. Mire, levantarnos no es solamente para ser bendecidos. Levantarnos es para ser bendición. Hay gente que está viviendo cosas iguales o hasta peores que las que estamos viviendo nosotros. Y si usted hoy aquí está sentado, es porque Dios le escogió para que usted pueda abrazar a la gente y le pueda decir: lo que tú estás viviendo, yo también lo he vivido. Pero en medio de todo, el Señor es bueno. Yo sé lo que es sentir lo que estás sintiendo. Pero también sé cómo Dios consuela, que el Señor te puede consolar. Mire, usted puede ser los brazos extendidos de Jesús, o puede quedarse llorando la ofensa que alguien le hizo y quizás ni cuenta se dio, ni le importa que le haya ofendido. Usted decide qué quiere dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Un ejemplo de lamentos, de quejas, de lloros, de reclamos. Un ejemplo de confianza. Un ejemplo en donde, a pesar de que el tiempo es difícil, el Señor sigue siendo bueno y voy a recorrer esa tierra porque me va a dar lo que me prometió. Usted decide si deja una vida de resentimiento o deja una vida de fe. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que quiere. Decida qué quiere dejar a sus generaciones.